Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el ex canciller de la República, Francisco Tudela. Con él trataremos de aclarar algunos aspectos de esta invasión de Rusia a Ucrania y que ya ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos y miles de desplazados. Y además donde se encuentran muchos compatriotas nuestros que están tratando de salir de ese país. Muchísimas gracias, doctor Tudela, por atendernos hoy. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. No, gracias a usted porque nos permitirá aclarar algunos conceptos y que la audiencia de Perú 21 también tenga claro qué es lo que está en juego en este conflicto. Y eso es la primera pregunta que tenemos para usted. Ya la invasión de Rusia a Ucrania se concretó luego de varias amenazas y escaramuzas. Ya hay más de un centenar de muertos y miles de desplazados. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que mueve a Putin, al presidente Putin, a desarrollar una acción bélica con tanto costo en vidas humanas? Bueno, evidentemente el ataque ruso, la agresión rusa a Ucrania, eh, ocurre en violación de la Carta de las Naciones Unidas, del artículo 2, que prohíbe que los estados resuelvan sus controversias mediante el uso de la fuerza. Lo que ha motivado a Rusia a intervenir es una serie de acontecimientos que comenzaron con la guerra del Kosovo en 1999 y aún antes, con lo que los rusos entendieron que era una promesa americana hecha a la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev de que la OTAN no se extendería hacia el este. Ahora, dicho esto, lo que está en juego es la seguridad de Rusia. O sea, lo que Rusia siente es que si la OTAN se instala en Ucrania, desde las fronteras de Ucrania hasta Moscú hay unos cuantos kilómetros, todo eso es una llanura, Ucrania, Rusia, y por lo tanto no hay fronteras naturales, no hay cordilleras, no hay defensas. Y entonces Rusia siente que para contrapesar una Ucrania que hipotéticamente estaría en la OTAN, tendría que hacer un gasto militar que en realidad no puede pagarse y significaría un enorme riesgo para la seguridad de Rusia, teniendo en cuenta que Crimea se ha incorporado a Rusia, cosa no reconocida ni por Ucrania ni la OTAN, y teniendo en cuenta que el 21, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido a dos enclaves separatistas, que son la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, los ha reconocido como independientes y evidentemente van a ser anexados a Rusia. Y entonces, naturalmente, en una condición de guerra civil, tener a la OTAN en Ucrania impugnando territorios que Rusia considera rusos es un peligro mayúsculo. Para evitar esa situación, el gobierno de Rusia ha violado el derecho internacional y ha invadido Ucrania. Claro, porque el presidente ruso señaló en varias oportunidades que no habría una intervención armada ni una incursión en el territorio de Ucrania. Pero esa amenaza que observa el presidente ruso es real, es realmente una amenaza. No pudo solucionarse es real a través del diálogo y de los canales diplomáticos. Sí, pero el problema es que los Estados Unidos de América, especialmente el presidente Biden, escaló el conflicto verbal. Empezó a plantear que Ucrania recibiría ayuda de los Estados Unidos, que Ucrania era una nación soberana y nadie podía negarle el derecho de elegir una alianza militar, lo que implícitamente significaba que nadie podría impedirle entrar a la OTAN. En fin, una serie de cosas que eran simplemente narrativa, porque la OTAN no admitiría en su seno a un país, repito, que estaba en una situación de guerra civil.
pero esta escalada verbal creó la sensación de que Ucrania iba de alguna manera a ser defendida por los Estados Unidos de América y por Inglaterra principalmente. Y entonces eso fue una mala estrategia diplomática, pensando que con eso intimidaban a Rusia. Lo único que lograron fue que Rusia ejecutara un plan que debe haber sido construido a lo largo de una década, o sea, una invasión militar de esta categoría, de esta magnitud y de esta extensión, no es un acto impulsivo, es un acto que ha sido meticulosamente planeado a lo largo de años. No olvidemos que Rusia ha reconstruido sus fuerzas armadas y las planea tener completamente modernizadas para el 2024, dentro de 2 años. Hoy el 70% de las Fuerzas Armadas de Rusia están en máxima capacidad operativa con armamento moderno. Y entonces acá el tema es, ¿por qué hizo esto el presidente Biden? ¿Por qué se convirtió en un jefe de guerra, en un hombre que decía que Rusia iba a invadir Ucrania, que ellos estaban enviando armas a Ucrania, que ellos ayudarían a Ucrania? Es porque, como decía Tip O'Neill, un famoso político demócrata, líder demócrata ya fallecido del Partido Demócrata norteamericano, decía, all politics are local. Todas las políticas al final del día son locales. O sea, Biden estaba de alguna manera presentándose ante el pueblo norteamericano como un jefe de guerra de cara a las elecciones de medio término en noviembre, porque ellos eligen el Congreso cada 2 años y están muy mal en las encuestas. Y entonces había un motivo ulterior para tomar esta posición de fuerza. Por desgracia, Ucrania creyó que los Estados Unidos se irían a su auxilio. Ucrania creyó que Europa la defendería, pero producida la invasión, los Estados Unidos han dicho abiertamente que van a aplicar sanciones, pero no van a comprometer tropas, lo que significa en la práctica que Ucrania queda abandonada a sí misma, que baila con su propio pañuelo, y los europeos igual, porque Ucrania no es miembro de la OTAN y no hay ninguna obligación para ningún país europeo de intervenir en un conflicto armado que no forma parte de un sistema de seguridad colectiva. Esto es de una alianza militar de la cual es socio. Y entonces en la práctica Ucrania ha quedado abandonada y las sanciones, por más fuertes que sean, son cosas a las cuales Rusia está acostumbrada porque está sancionada desde la guerra de Georgia el año 2008 y desde la anexión de Crimea el año 2014. Pocas son las sanciones adicionales que pueden aplicarse a Rusia. Precisamente, doctor, usted señalaba que Estados Unidos al final vemos ha hecho un uso político de este conflicto entre Ucrania y Rusia y los ha dejado solos. El presidente ucraniano ha señalado incluso lo mismo, ¿no? Pero Estados Unidos ha sostenido que no va a participar con tropas, que no va, y acude a estas sanciones económicas. Y queríamos preguntarle, ese congelamiento de recursos, el impedimento del ingreso a Reino Unido y las sanciones a de oligarcas rusos y las sanciones a entidades financieras rusas también por parte de Estados Unidos, del Reino Unido y de otros países, ¿son suficientes para disuadir? ¿Cuál es el panorama que se nos presenta? Porque usted señalaba bien que ya hay sanciones que se aplican sobre Rusia, entonces no tendrían un efecto finalmente disuasivo. ¿Qué es lo que nos espera entonces? Creo que no tendría un efecto disuasivo por la siguiente razón. Si alguien prepara durante una década una operación militar para anexar otro país, como lo ha hecho Rusia en este caso, uno prepara todos los escenarios. O sea, uno va previendo lo que va a suceder.
en el planeamiento militar, en el planeamiento político y también en el planeamiento económico. O sea, los rusos han previsto que iban a recibir estas sanciones. No es una sorpresa para ellos, a tal punto que a partir del año 2008, Rusia se orienta completamente hacia el Asia, crea la Comunidad Económica Euroasiática, donde incorpora a todos los países del Asia Central, que son países muy ricos, que nadan en petróleo, que están llenos de minerales, de gas, etcétera, y empieza a construir el gasoducto euroasiático para conectar el gas ruso con la industria china. Abre la ruta del Ártico con mercantes rompehielos al comercio, que van por una ruta mucho más corta desde el Océano Ártico hasta la China, bordeando el Polo Norte. Y entonces Rusia ha preparado este escenario y ha consolidado su alianza con la China para que este escenario funcione. Y la China ha afirmado que Rusia está recuperando lo que es suyo, cosa que es una afirmación política fuerte, por decirlo menos. Definitivamente la China y Rusia tienen ya una relación muy sólida a raíz del Tratado de Cooperación de Shanghái. Han realizado maniobras militares conjuntas durante la última década y en la práctica se ha creado una nueva Guerra Fría. Usted lo que avisa ahora entonces es que este es, si no, no es sino el inicio de un conflicto que podría durar ¿cuánto tiempo? ¿Qué tanto podría alargarse? Podría durar 50 años. La Guerra Fría duró 42 años. La Guerra Fría no tenía la magnitud de este conflicto porque a partir del final de los 50, la China y Rusia se pelean y toman caminos distintos. La Unión Soviética, el camino de la ortodoxia marxista-leninista, y China, el camino del maoísmo, que tanto le encanta a nuestros comunistas locales. Y entonces esta división es explotada por los Estados Unidos, que enamora a los chinos para debilitar a los soviéticos. Pero ahora China y Rusia son un solo bloque monolítico. Y entonces, y Corea del Norte, y a eso se unen todos los países en las Américas del Foro de Sao Paulo e innumerables países africanos. Entonces, tenemos el bloque euroasiático que impugna el sistema político de Occidente y del otro lado el bloque atlántico, que es Europa, los Estados Unidos y el Canadá, con el sistema de democracia representativa y de sociedades abiertas. Y luego está Oceanía. ¿Qué es Oceanía? Las islas del mundo. Entre ellas está América del Sur, que es una isla y no forma parte del continente euroasiático. El África sí está conectada, pero el África hoy en día ya ha sido literalmente dominada por la China. 700 corporaciones chinas dominan el África. América Latina tiene cada vez menos presencia norteamericana. Australia y Nueva Zelanda son sólidos aliados de los Estados Unidos. Y entonces lo que estamos viendo es una contención geoestratégica, o sea, un enfrentamiento geoestratégico en todo el globo terrestre, cuya manifestación europea es la invasión de Ucrania, cuya manifestación sudamericana es el apoyo de Rusia y de China y de Irán a los países del Foro de Sao Paulo y a la organización del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, y que en el África tienen la China, Rusia e Irán mucha presencia, y la China en el fondo maneja la vida económica del África. Doctor, y en el Asia, bueno, hay que decir, hay países que están en alianza norteamericana, como el Japón, como Taiwán, como Singapur, como Corea del Sur, pero hay otros que están alineados con la China, ¿no? Doctor, a la luz de lo que usted nos reseña y nos relata, ¿se podría considerar esto como un fracaso diplomático o no había marcha atrás? Porque
Se hizo muchos intentos, pero usted también nos señala que el presidente ruso, esto ya se ha venido trabajando desde hace muchos años atrás. Entonces, el diálogo, el intento de llegar a un acercamiento, de arreglar las cosas a otro nivel, a nivel diplomático, ¿era ya algo perdido, era una batalla perdida prácticamente? ¿O podría haberse llegado a algo más si no hubiera habido la intervención del presidente de Estados Unidos? No era una batalla perdida. Yo creo que si los Estados Unidos no hubiesen tocado los tambores de guerra y Biden no hubiera tenido una posición que hubiera que dio la impresión a los ucranianos que tenían el respaldo incondicional de los Estados Unidos y de la OTAN, entonces se hubiera podido negociar autonomías reales para Lugansk y Donetsk, pero quedándose dentro de Ucrania. O sea, habían alternativas diplomáticas, pero esas alternativas diplomáticas, cuando se toman tesis maximalistas, como las que tomaron los ucranianos, en el fondo envalentonados por el presidente Biden, entonces esas tesis maximalistas impiden toda negociación, porque una tesis maximalista es una tesis congelada, frente a la cual no hay ninguna discreción, porque nadie negocia a través de la televisión, las redes y los medios de comunicación. Las negociaciones tienen que tener cierto grado de discreción para alcanzar resultados. Y acá en realidad no ha habido ningún intento real de negociar desde una posición flexible. Ha debido haber realismo, ha debido haber en Occidente una comprensión de lo que podríamos llamar la paranoia rusa respecto a tener a la OTAN en sus fronteras, que por lo demás es un temor justificado, porque ellos sienten que George Bush padre, que James Baker, que el gobierno de Alemania les habían prometido mantener el espacio postsoviético sin presencia de la OTAN. Pero también hay que comprender que los países que habían sido comunistas, como es el caso de Rumanía, como es el caso de Bulgaria, de Hungría, de Polonia, de la República Checa, de la República Eslovaca, tenían mucho miedo y querían entrar a la OTAN. Y entonces la expansión de la OTAN era una cosa normal, incluso en los países bálticos. Pero la realidad es que yo sí creo que había un campo de negociación para Ucrania. Creo que los Estados Unidos debieron haber comprendido que Ucrania tenía que neutralizarse y debieron haber dicho o debieron haber negociado que Ucrania formase parte de la Unión Europea sin entrar a la OTAN y creando autonomías en el caso de Lugansk y Donetsk. Pero ese camino diplomático de negociación no se tomó por la tesis maximalista, todo o nada. Y entonces, claro, frente al todo o nada, la respuesta fue la invasión. Doctor, en este escenario, y usted recordándonos también que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, esto le va, y la retracción del presidente de Estados Unidos, porque han señalado que no va a haber una intervención armada ni de apoyo a Ucrania, ¿eso le va a redituar políticamente al señor Biden? ¿Al presidente Biden? Yo tengo la impresión que no, por lo siguiente. Yo creo que él tomó una posición dura y maximalista porque pensó que de alguna manera la posición dura iba a evitar la invasión de Ucrania y que la acción rusa se iba a limitar a las provincias disidentes, pero no a toda Ucrania. Sin embargo, no ha ocurrido así. Entonces, el abandono de Ucrania, tal vez en este momento de gran desconcierto, todavía no es un tema del debate de la política interna americana. Pero de acá a noviembre, cuando sean las elecciones, va a ocurrir con el tema de Ucrania
lo mismo que ha ocurrido con el tema de Afganistán, que es que la sensación del elector americano va a ir creciendo en el sentido de que su país ha abandonado a países a los cuales llamaba sus aliados. Ha abandonado Afganistán en un plazo de 24 horas, evacuando la base de Bagram, que es una base súper importante en Afganistán, sin siquiera avisarle al gobierno afgano o a las Fuerzas Armadas afganas, y fue ocupado entonces por los talibanes. Igual en el caso de Ucrania, o sea, fuera de mandar algunas armas hace una semana, los Estados Unidos no van a hacer más, porque ya no hay aeropuertos para que aterricen más armas. Entonces, naturalmente, creo yo que el pueblo americano, una vez que empiece a tomar conciencia de la magnitud del drama de Ucrania y del abandono de Ucrania, esto va a jugar contra los candidatos del Partido Demócrata al Congreso. ¿Cuál es el impacto de este conflicto, doctor, a nivel regional? Países como Cuba, Venezuela, Nicaragua se han pronunciado abiertamente en apoyo de Rusia. A nivel regional, ¿cuál es el impacto que tiene esto, tanto política como diplomáticamente? Yo creo que diplomáticamente muestra dónde lo que vamos a llamar el neocomunismo, el chavismo, está fuertemente consolidado y entonces ahí no hay inhibiciones para tomar una posición prorrusa abiertamente, porque Rusia es un soporte de Venezuela, Rusia es un soporte de Nicaragua, Rusia es un soporte de Cuba. Y luego los países donde este neocomunismo no ha logrado implantarse aún, entre ellos en el Perú. Probablemente el gobierno tendría la inclinación a pronunciarse a favor de Rusia, pero en la práctica ha denunciado la agresión, lo que significa que la posición del gobierno peruano no está consolidada, no está internamente consolidada. Y al no estar internamente consolidada, no puede tomar una posición semejante, porque entonces la opinión pública criticaría esto duramente y el Congreso ni qué decir. Entonces, solamente los países de América Latina que tienen congresos cautivos y en realidad regímenes autoritarios o dictaduras como Cuba son los que pueden pronunciarse a favor de Rusia. Esto permite ver con gran claridad, como si uno hubiera echado un líquido de contraste, la fractura que hay en América Latina entre un bando y otro. Y en el plano económico, bueno, por el momento el alza del petróleo, en fin, pero probablemente eso no vaya a afectarnos a largo plazo, porque el alza del petróleo es por la situación de conflicto, no es porque el petróleo venga de Ucrania o de Rusia. En el caso de Perú, un comunicado inicial, cuando ya se conocían los bombardeos, señalaba que había un grave deterioro de la situación entre Ucrania y Rusia. Y un segundo comunicado habla de un acto de agresión. Ayer escuchábamos también al encargado de negocios de Ucrania en nuestro país y él señalaba que no sentía que había demasiada firmeza en este pronunciamiento y que bueno, No hay firmeza. no puede haber una intromisión de parte de él en la política peruana, pero que habrían esperado más. ¿Usted coincide con esa afirmación? ¿Se esperaba más o qué fue lo que Yo pasó? coincido con esa afirmación. El gobierno peruano primero trató de evadir la cuestión diciendo que deploraba. Esa fue la palabra Exacto. utilizada. Pero frente a una agresión uno no puede deplorar, uno solo puede condenar. Y entonces ya cuando empezó a tomar el pulso de la opinión pública, el gobierno, digamos, cambió de línea y condenó la agresión. Pero la condena de la agresión, digamos, ha sido tardía. La agresión ha sido el 21, han dejado pasar 24 horas, no ha habido una reacción inmediata. La primera reacción fue una reacción de una tibieza asombrosa, es decir, que deploraba lo que ocurría. De tal manera que los tiempos son importantes. Si alguien invade un país soberano,
Yo condeno inmediatamente. No espero 24 o 48 horas para hacerlo. Ahora, usted, esta tibieza del gobierno de Castillo la atribuye, usted mencionaba que es porque no están consolidado, no tiene consolidado el tema internamente, pero Correcto. podríamos decir que también ha sido temor a esa reacción ciudadana, porque todos estamos viendo por televisión las desgarradoras imágenes de las familias que se están separando de los muertos. ¿Cree usted que temor a esa reacción ciudadana, a esa reacción del Congreso y de otras instancias? ¿O fue que ellos no tienen todavía sentado ideológicamente su postura dentro del gobierno? No, yo creo que ellos sí tienen una postura ideológica clara, son marxistas, de distintos tipos, pero marxistas. Son prorrusos, prochinos y proiraníes, no me cabe ninguna duda de eso. Han tenido miedo a la reacción del Congreso y a la reacción de la opinión pública, sí, pero creo que más miedo le han tenido a sus socios cubanos, venezolanos, nicaragüenses, etcétera. O sea, ellos están vinculados a esos estados anímicamente e ideológicamente. Y entonces ellos han ido, como dicen los norteamericanos, con pies de gatito, poco a poco, así con las patitas, para tratar de no pelearse con nadie, pero al final han tenido que condenar frente a la evidencia que es la violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas del artículo 2, ¿no? ¿Qué esperaría usted del gobierno peruano en los próximos días respecto de este tema? Bueno, yo lamento decir eso, pero yo no espero nada del gobierno peruano, ni respecto a este tema, ni respecto a ningún tema. ¿Y qué es lo que debería pasar en los próximos días? ¿Cuál debería ser realmente la actuación de una Cancillería empoderada, de una Cancillería que, como dice usted bien, debería condenar este tipo de actos? Bueno, la condena debió ser inmediata. A estas alturas ya no hay mucho más que hacer. El Perú no forma parte de la OTAN, no está en Europa, no tenemos capacidad de hacer mucho, excepto solidarizarnos con las víctimas, ¿no? Y respecto al tratamiento de nuestros compatriotas que se encuentran allá, el presidente Castillo señaló que se enviaría un avión para repatriar a los peruanos que se encuentran en Ucrania. El espacio aéreo está cerrado, no hay mayor información de qué cosas lo querían, y la ministra de Defensa... Es una afirmación típica como la de la fábrica de las vacunas rusas o que iba a renunciar a su sueldo. No, esas son declaraciones de oportunidad, pero no son declaraciones que tienen fundamento sólido. Lo que sí, naturalmente, la Cancillería lo que tiene que hacer es reforzar el consulado en Kiev y los consulados que tengamos en esa parte del mundo para auxiliar a los peruanos en el lugar. Para eso, naturalmente, pueden ir a los países vecinos, aterrizar en los países vecinos y desplazarse por tierra a las ciudades de Ucrania con salvoconductos diplomáticos. Es indispensable que el Perú tutele la situación de sus ciudadanos en el extranjero. Doctor, nosotros quisiéramos consultarle también, usted ha sido canciller, ¿cómo ve actualmente el manejo de la diplomacia peruana? Desde que asumió Pedro Castillo, bueno, entró con un ministro de Relaciones Exteriores cuestionado como Héctor Béjar, luego entró Oscar Maurtua y ahora tenemos a uno tercero, César Landa. ¿Cómo ve usted el desempeño o el desarrollo de nuestra política diplomática? Y en ese contexto, además, el permitir la intromisión, por ejemplo, de Evo Morales. Claro, yo lo que veo es un primer canciller que es un ex guerrillero que ataca desde su puesto canciller a la Marina de Guerra del Perú, que es una institución tutelar de la patria, con héroes extraordinarios. Luego veo a un segundo canciller que trata de disculpar al jefe del Estado por unas declaraciones que éste le hace a Fernando el Rincón, diciendo que le va a preguntar al pueblo sobre la salida al mar de Bolivia. Esto era, digamos, inexcusable porque el presidente dice en la Constitución
dirige la política exterior y las relaciones internacionales del Perú, representa a la nación dentro de la nación y fuera de la nación, y por lo tanto sus declaraciones tienen un carácter vinculante. En ese sentido han sido saludadas por la Cámara de Diputados de Bolivia, por el presidente de Bolivia. Y entonces que el canciller Maurtua haya pretendido disculpar al presidente diciendo que actuó de buena fe, viola el principio legal, no solo peruano, sino universal, de que la ignorancia de la ley no exonera del cumplimiento de la ley. Eso significa que naturalmente, imaginemos un corrupto o un narcotraficante, no puede decirle al juez, oiga usted, yo no sabía que era ilegal traficar con drogas, o yo no sabía que era ilegal dar coimas, o sea que usted tiene que soltarme y dejarme ir, porque yo no conocía la ley. Eso es absurdo. El presidente de la República sabe perfectamente que el artículo 54 de la Constitución dice que el territorio de la República es inalienable. Y ahora el canciller Landa nos dice que la democracia es un proceso para excusar a Venezuela y a Cuba, como diciendo, bueno, ahora son gobiernos autoritarios, pero en el futuro serán democracias. La democracia no es un proceso. La democracia es un mecanismo por el cual cada 5 años el pueblo decide quiénes son sus representantes. El sistema político se llama república. El mecanismo decisorio se llama democracia. La democracia no es un proceso. La democracia es un mecanismo de gestión que debe ejercerse en libertad cada 5 años. Y la república es el sistema constitucional que garantiza la convivencia de todas las clases dentro de la igualdad de derechos y dentro de la libertad de elegir a los representantes. Entonces, cada uno de estos cancilleres ha tenido una grave deficiencia frente al país. ¿Cómo calificaría o se animaría usted a calificar el manejo diplomático en el Perú? Bueno, es que no conocemos cuál es la diplomacia del gobierno de Pedro Castillo fuera de sus conversaciones con Nicolás Maduro o sus quejas respecto a los peruanos expresadas al presidente López Obrador de México, que manda un avión militar al Perú con asesores, como si en el Perú no hubiesen profesionales tan competentes como los de México. Y entonces, naturalmente, esa no es una política exterior. Eso yo no sé lo que es, pero una política exterior requiere decisión, objetivos claros y una visión continental. Y esa Quisiera, visión continental no ha sido expresada por el gobierno del Perú. El gobierno del Perú no ha dicho dónde está parado en esta fractura entre las democracias representativas y el socialismo del Foro Sao Paulo. yo quisiera hacerle una última consulta, doctor, abusando de su gentileza. Usted fue víctima del terrorismo. Usted estuvo de rehén en la residencia de la Embajada de Japón, que fue tomada por miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y yo quisiera conocer cuál es su opinión sobre la cercanía que personajes de este gobierno tienen, que son o que han sido, hay congresistas también, con organizaciones terroristas, ¿no? Como Sendero Luminoso. Encuentro que es inaceptable. Encuentro que todo político de ese sector que haya estado vinculado o haya formado parte de los movimientos terroristas de manera directa o indirecta, tiene que ser vetado en el acto. No puede ser ministro de Estado, no puede ser funcionario público, no puede ser prefecto, no puede ser subprefecto, no puede ser funcionario de la SUNAFIL, no puede ser funcionario del Ministerio de Transportes ni del Ministerio de Salud. Es inexcusable. Es gente que ha llevado a cabo una guerra fratricida contra el Perú, los integrantes del MRTA y del Sendero Luminoso. Para mí, el momento más chocante
fue cuando el presidente en una manifestación en Huamanga cantó La Flor de la Retama. La Flor de la Retama es una canción compuesta en 1973 por un miembro del SUTEP, por un profesor, a raíz de que el general Velasco interrumpiera una huelga magisterial en Huamanga y parece que hubo un muerto. Esto ha sido dramatizado naturalmente por los comunistas como si hubiera sido una masacre gigante. Y La Flor de la Retama es una canción netamente política que no forma parte del cancionero popular ni del folclore peruano. Y debido en una especie de himno informal de Sendero Luminoso. Y que el presidente cante eso en la plaza de Huamanga no puede significar otra cosa sino que él estaba diciendo yo soy uno de ustedes. Y eso yo lo encuentro descalificante. Doctor, ha sido usted muy amable por concedernos este tiempo. Le agradecemos a nombre de Perú 21 y de la teleaudiencia de Perú 21 por las explicaciones y las precisiones que nos ha hecho respecto de este conflicto, esta invasión militar de Rusia a suelo ucraniano, y también por sus comentarios respecto de política interna. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Patricia. Yo sobre el último punto quisiera aclarar, no usar la palabra incalificable y utilizar en su lugar la palabra inaceptable y condenable. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido el doctor Francisco Tudela, ex canciller de la República, quien nos acompañó hoy en La Voz del 21. Con ustedes, amigos, muchísimas gracias por su preferencia. Será hasta una próxima oportunidad.